Para las personas que nos acompañan por primera vez o las personas que aún no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, y para mí es un placer, como todos las semanas, pues acompañarlos en estos conversatorios, donde les agradezco pues a las personas que tienen por supuesto mucha más experiencia en esta temática, nos puedan aportar ahí a través del chat de preguntas eh, esas experiencias, ¿vale? Vamos a empezar entonces con nuestro primer elemento y es por qué razón debo investigar o por qué es obligatorio investigar en ISO 37001. Bueno, desde la perspectiva de la norma, no es una reacción emocional ni una decisión discrecional, es una obligación del sistema. Cuando una organización no decide investigar, pues está asumiendo un riesgo consciente, ¿no? Esto es como levantar el tapete y barrer lo sucio para que quede debajo del tapete. Todos sabemos que se ve limpio, pero sigue estando sucio, ¿verdad? Entonces es importante también tener la conciencia de que el sistema de gestión a lo mejor no sea perfecto, ni podremos tener un sistema de gestión o la cantidad de controles necesarios para evitar un riesgo reputacional o un riesgo de soborno, eh, por lo cual, pues, la credibilidad del sistema de antisoborno se construye precisamente aquí, ¿no? Pues, si yo no investigo, pues yo mismo estoy ocurriendo en un caso de corrupción, ¿no? Yo mismo estoy diciendo que no ha pasado nada, me hago de la vista gorda y no hago nada, ¿vale? Además, sin investigación no hay prevención, ¿no? La reincidencia es el síntoma más claro de un sistema débil. Pues muy seguramente si yo tengo un evento inicialmente a lo mejor sencillo o no tan grave, por ponerlo en alguna medición, y lo omito, pues muy seguramente o no lo veo o no lo investigo, pues seguramente esa persona o ese conjunto de personas que incurrieron en ese acto, como no pasó nada, pues a lo mejor lo pueden volver a repetir sin que siga pasando nada y a lo mejor pueda seguir ampliándose esos eventos o esa criticidad de los eventos que están ocurriendo. Bien. ¿En qué marco normativo se mueve la ISO 37001? ¿O en qué cláusulas nos hablan sobre la investigación de accidentes eh, en la ISO 37001, ¿vale? En el numeral 8.7 nos obliga a investigar cualquier sospecha razonable de soborno sin excepciones, es decir, no solo eventos materializados, sino sospechas de soborno. Y por eso ahorita vamos a ver cómo Kantan Software nos va a ayudar, ¿vale? Con esos insumos de detección de los posibles casos de soborno. Eso es lo que vamos a ver en un momento cuando partamos a la fase práctica, porque no nos vamos a enfocar solamente en el aplicativo de investigación, sino cómo consulto todos esos elementos que me pueden aportar a identificar un posible caso de soborno, ¿vale? En el numeral 10.1 nos conecta la investigación con la mejora continua, ¿vale? En donde nos dice que los hallazgos se transformen en acciones correctivas reales. Y en ese sentido es importante hacer una investigación que me permita analizar las causas raíces de lo que realmente pasó con metodologías que para ustedes sean lo más efectivas posibles. En otros workshops hablamos mucho de causas, de tipo de análisis de causas que pueden existir. Ya ustedes definirán cuál es la mejor metodología y por supuesto la definición de acciones correctivas reales que me ayuden a mitigar esa causa raíz y por supuesto puedan medir en el tiempo si han sido eficaces o no, ¿vale? En el numeral 5.3 nos define responsabilidades porque una investigación sin responsables claros pierde independencia, ¿vale? Entonces es importante y lo hemos visto en sesiones anteriores, quiénes deben asumir los roles y responsabilidades ante una investigación, quién investiga, quién es el equipo investigador, quién decide, quién aprueba las sanciones, quién establece qué tipos de sanciones hay y quién realiza el seguimiento de las acciones implementadas. Es importante definir dentro de la organización esos roles y responsabilidades para que en caso de que se detecte, pues sepamos claramente quién debe actuar en caso de. El numeral 7.5 nos exige una evidencia documentada en términos de auditoría, no está documentado simplemente no existe. Entonces debemos mantener los registros de la investigación, pero por supuesto también los registros de trazabilidad de los eventos que me están apoyando o de los registros que me están apoyando en el análisis de causas de la investigación del accidente que estoy realizando. Bien. ¿Qué elementos pueden detonar una investigación de corrupción? ¿Vale? Que son los puntos clave o los puntos específicos que son, les mencionaba que son los insumos que los pueden alertar a ustedes para determinar si existe un riesgo de un evento de corrupción. Por eso es muy importante enfocarse en esos controles previos, ¿no? Un canal de denuncias, por ejemplo, que nos permita de manera anónima, por ejemplo, denunciar posibles casos de corrupción, pero aquí va muy alineado
con el compromiso y la ética de la organización. Es decir, no basta con tener un mecanismo para que las personas denuncien, sino pues potencializar la responsabilidad de cada una de las personas de denunciar en caso de, ¿vale? Que es el reto más importante que tenemos y es que las personas tengan un compromiso real con el objetivo del sistema de gestión anticorrupción. Bien, las alertas de la debida diligencia, una alerta de lista restrictiva, por ejemplo, que vimos en sesiones anteriores o hallazgos en proceso de verificación de terceros, pues son alertas, ¿no? Si yo desde el primer minuto no tengo mecanismos para alertarme sobre una relación que puede tener involucrado a la organización en eventos de corrupción y no hago nada, pues desde ahí ya empieza el caso de corrupción y muy seguramente se va a materializar ese evento. Bien. Los hallazgos de auditoría, por ejemplo, cuando hacemos una auditoría, ¿para qué lo hacemos? Pues para verificar precisamente cómo se encuentra o qué tan fuerte se encuentra nuestro sistema de gestión. Y ahí también son evidencias que nos permitirán detonar una investigación de eventos anticorrupción. Y por supuesto, los controles operacionales que hayamos implementado. ¿Cómo defino los controles operacionales de un sistema antisoborno? Pues a través de las amenazas y riesgos que haya identificado en cada una de las actividades críticas de mi organización, pues seguramente he definido un control de corrupción, que lo hablamos en sesiones anteriores, ¿no? Cadenas de aprobaciones, por ejemplo, eh, verificaciones en listas restrictivas, por ejemplo, todos esos controles operacionales, pues son también detonantes, ¿no? Y si yo no hago una verificación de la eficacia de esos controles operacionales, pues no tengo forma de evitar que una investigación se detone, ¿verdad? O que un evento se detone. Requerimientos externos, por ejemplo, solicitudes de autoridades regulatorias, clientes o socios comerciales, pues también pueden ser eh, insumos que nos permitan identificar posibles casos de corrupción, ¿vale? No todas las alertas terminan en sanción, ¿no? Pero todas deben analizarse, documentarse y cerrarse formalmente. Es decir, todos estos son alertas que ustedes tendrán que tomar en cuenta para determinar y analizar si pues el evento es inminente y poder tomar las acciones correctivas antes de que esto ocurra. Bien. Bien, recuerden aquí dejarnos nuestros comentarios. Por aquí nos dice Hilda Lid Velázquez, todos los casos deben registrarse en el canal de denuncia de la empresa o algunos no deben reportarse como ejemplo, acoso laboral, sexual, que lo maneja directamente en el correo, que la ley en Colombia exige que llegue. Es muy importante, Hilda, que nosotros como responsables del sistema de gestión o como el rol que desempeñamos dentro del sistema de gestión, pues brindemos las oportunidades a las que las personas reporten lo que ellos consideren es un caso, una denuncia de corrupción. Por supuesto, para poder que las personas sepan qué es lo que deben reportar y qué es lo que no deben, pues hay que hacer un proceso intensivo de formación y de concientización en la organización. Explicar cuál es el objetivo del sistema de gestión, cuál es el rol de cada persona dentro del sistema de gestión, cuáles son sus responsabilidades, qué elementos pueden llegar a ser un caso de corrupción y es un análisis muy específico en el sentido de que tenemos que analizar siempre todos los eventos, ¿vale? Todos los eventos en los que puedan estar involucradas las diferentes personas por la actividad que realizan o por las responsabilidades que tienen en la organización. Y de esa manera, una vez logremos esa concientización, pues muy seguramente vamos a tener denuncias específicas de lo que queremos que nos denuncien, ¿vale? Entonces es importante que bajemos esa información a nuestro personal, que es un caso de soborno, qué es un soborno, qué es un caso de corrupción, cómo podrían verse involucrados por la actividad que realizan y de esa manera, pues las personas y por supuesto, haciendo una conciencia ética y una toma de conciencia de las personas, pues muy seguramente el canal va a ser usado para lo que se necesite, ¿vale? Bien, perfecto. Gracias, Hilda, por tu participación. Bienvenida a los comentarios o experiencias. Los invito a que vayamos conversando un poco sobre ellas. Bien, principios de la investigación anticorrupción. En ese sentido, la norma no solo exige investigar, es decir, no solamente saber qué pasó, sino hacerlo bajo principios claros, ¿vale? Ser imparciales evita que intereses personales contaminen el proceso. Ojo cuando definen las responsabilidades y roles dentro de la organización, porque no podemos ser juez y parte, ¿no? No tener en la misma investigación un conflicto de interés entre la persona que está involucrada y la persona que está investigando. Es importante también definir esa imparcialidad de cuando se ocurran esos eventos de corrupción y por eso es importante definir roles y responsabilidades y cómo actúan esos roles y responsabilidades en cada uno de los posibles tipos de eventos, ¿verdad?
La confidencialidad protege tanto a los involucrados como a la organización, ¿vale? Entonces es importante mantener, mientras que se desarrolla el proceso de investigación, una confidencialidad de la información, ¿vale? Es importante proteger la privacidad de las personas que están aportando esa investigación y es importante, pues, tener conciencia de la ética que debe tener la persona que está realizando la investigación. Ser objetivos también garantiza decisiones basadas en hechos y en evidencias, no en percepciones, ¿vale? Es decir, se debe basar la conclusión exclusivamente en los hechos que han sido verificables y evidencias documentadas, no en percepciones. Es importante también por eso establecer mecanismos verificables, trazables y documentados que nos indiquen verazmente, no es subjetividad, pues por qué ocurrió ese evento, ¿vale? La proporcionalidad también nos asegura que la respuesta sea adecuada al riesgo, es decir, es importante también determinar en el análisis de causas de los eventos o en la priorización de los eventos, pues por cada tipo de evento, qué tan profundos debemos llegar a ser. No, no todos los eventos son iguales, ¿no? Hay eventos que podrán ser muy críticos, eventos muy sencillos, ¿vale? O que no afecten tanto la reputación de la organización, un evento aislado, por ejemplo. Y es importante tener asignados los recursos que son necesarios para cada nivel de riesgo identificado. Eso es importante también definirlo inclusive desde el mismo momento de la identificación de los riesgos iniciales, ¿vale? También es muy importante tener políticas de protección contra represalias, ¿no? Es decir, cómo voy a proteger a los denunciantes, cómo le voy a garantizar a una persona testigo que tiene toda la tranquilidad o toda la seguridad de que no le va a pasar nada si aportan a la investigación, ¿verdad? Entonces es por eso importante la concientización de las personas y la toma de conciencia de las personas y ustedes tienen que generar mecanismos también de confianza para que las personas pues tengan la tranquilidad de que los canales son privados, los canales son confidenciales y que no van a haber represalias contra las personas que están sirviendo de apoyo en la investigación. ¿Bien? ¿Cuáles son las diferentes etapas a manera general? Se requieren para un proceso de investigación, ¿vale? Aquí nos dice Hilda de nuevo, ¿qué recomiendas que hacer cuando en una investigación se asignaron los investigadores y estos no desempeñan su labor en el tiempo establecido y cuando lo hicieron no entrega mayor información de análisis? Los investigadores, ¿quiénes deberían ser para evitar que esto suceda? Es muy importante, Hilda, todo el proceso de concientización de las personas es fundamental acá, ¿verdad? Es decir, si yo tengo unos investigadores que no desempeñan su labor, pues ellos también no tienen la conciencia de la labor que se les fue asignada, ¿no? Debemos tener también eh, tiempos máximos definidos para la investigación, ¿vale? Y responsables no solamente de la investigación, sino responsables de la verificación, que se estén cumpliendo esos tiempos y por eso dentro de los roles y responsabilidades, Hilda, es muy importante tener esa jerarquía, ¿no? ¿Quiénes son los investigadores de primer nivel, por ejemplo? ¿Quiénes son los validadores de la investigación, por ejemplo, un segundo nivel que también tiene una responsabilidad diferente a esos investigadores adicionales? Y pues la organización debe tener pues definidos qué sanciones pueden haber para esas personas que no están aportando a la investigación, ¿vale? ¿Quiénes deberían ser los investigadores? Pues depende de, ¿no? Depende de la formación o el nivel de formación que hayamos hecho de ese proceso al interior de la organización. Por supuesto, habrán específicamente, Hilda, áreas responsables de verificación, ¿vale? Que serían las encargadas específicas de hacer ese análisis, ¿no? Muchas organizaciones tienen precisamente, por ejemplo, áreas de Contraloría, por ejemplo, o áreas investigativas específicamente destinadas para ello, ¿no? Cuando los riesgos de soborno o corrupción pueden ser muy altos, ¿no? La empresa decide que haya una área específica, un conjunto de personas específicas preparadas para ello y de esa manera asignarlo. Es decir, Hilda, lo que voy con todo esto es que no podemos dejar, es decir, no podemos dejar que una investigación o un evento materializado no tenga la importancia que merece. Es decir, tenemos que definir el proceso de investigación muy fuerte o las etapas del proceso muy fuerte, pues para que eso no pase, ¿no? No podemos tener investigadores que no estén desempeñando esa labor tan importante, ¿verdad? Y por eso gracias Hilda por tu participación y por eso esta diapositiva, pues a lo mejor te pueda decir cómo debería ser un proceso de investigación. Por supuesto, habrá procesos más robustos, pero digamos que esos son los elementos base, ¿vale? Entonces, em,
En ese sentido, como, teniendo como base la ISO 37001, pues se esperan investigaciones no improvisadas, ¿no? Es decir, no es que yo vi y no tengo cómo demostrar, o no es que yo supongo o yo creo que esto pasó por, sino que tenemos que tener evidencias estructuradas, ¿vale? Todo inicia con la recepción del caso o con la evidencia in situ, ¿no? Y una evaluación preliminar que determine si existe una sospecha razonable, es decir, se registra formalmente, por ejemplo, una denuncia, un hallazgo en el sistema, algo está ocurriendo, se asigna un número de caso y se valida su alcance preliminar. Y por eso es importante para Hilda, para todos, que ese proceso sea validable, que ese proceso sea trazable, porque las personas que son, por ejemplo, responsables de la recepción del caso y no están cumpliendo con su labor, a lo mejor están muy involucradas en ese caso de corrupción, ¿verdad? Luego, se planifica una investigación. ¿Cuál es el alcance? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuáles son las fuentes y los tiempos? ¿Vale? Y esos tiempos se deben cumplir, ¿vale? Se recopilan las evidencias documentales. Empezamos a investigar entonces cuáles son las evidencias que podríamos tener de ese proceso que falló, de ese control que falló, contractuales, transaccionales, testimoniales, todas esas evidencias son necesarias recolectarlas para finalmente pues analizar los hechos y se documenten conclusiones claras en un informe formal, ¿vale? No es una investigación subjetiva, sino es un informe técnico, casi que técnico y formal que respalde cualquier decisión. Por eso las personas llamadas a hacer esa investigación tienen que tener el conocimiento y la experticia para recopilar esas evidencias y poder hacer un análisis y un informe final, ¿vale? Perfecto. Voy a leer por acá algunos comentarios. Dice, una de las dificultades de este tipo de reportes podría darse en que las directivas, nos dice Amanda, nos podría darse en que las directivas o el más alto rango sea quien origine los casos de corrupción. Los colaboradores temen reportar. Por eso es importante el compromiso de la alta dirección, Amanda, desde el minuto uno, ¿vale? Venga, si yo me voy a hacer cargo de una administración, de un sistema de gestión, donde no existe un compromiso real de la alta dirección, donde yo detecte que la alta dirección no tiene un compromiso real de hacer una investigación o que vea el riesgo al cual está expuesto y pueden haber un caso que la misma gerencia, pues apague y vámonos, ¿no? Es decir, yo no asumiría esa responsabilidad, yo no, es decir, yo no tengo herramientas para poder defender a la organización y a lo mejor estoy siendo involucrado en un mismo proceso de corrupción, ¿vale? Entonces es importante que demostremos si existe o no realmente un compromiso de la alta dirección, si la empresa realmente está comprometida con la implementación de este tipo de sistemas de gestión buscando un objetivo en común y pues si las altas directivas, las cabezas de la organización, quienes decidieron implementar un proceso de sistema anticorrupción, pues no lo ven, pues hay que reevaluarlo, ¿no? Em, exactamente, nos dice Amanda, el mecanismo de reporte así pierde credibilidad al ver que no se hace nada. Por supuesto, si no hay un compromiso, tú puedes tener los mejores mecanismos, Amanda, pero si las personas, o si no hay un compromiso ético, si no hay unas consecuencias reales de posibles casos de corrupción materializados, pues no vamos a hacer nada, ¿vale? Por eso es importante definir las políticas internas de la organización, verificar el compromiso de la alta dirección, hasta qué punto va a llegar la alta dirección en caso de identificar un caso de corrupción, sin importar quién, y de esa manera pues poder tener las herramientas que funcionen, ¿no? Porque no, de nada sirven tenerlas si no hay un compromiso de la dirección y por supuesto de la personal, ni consecuencias definidas. Dice aquí, gracias Amanda por tu participación, nos dice Norma, ¿puedes enviar nuevamente el link para el certificado? Se cerró la aplicación. Vale, ya te lo envío ahorita al final, Norma, para no perder el hilo aquí de la charla. Bien, perfecto. Bien, seguimos entonces, ¿cómo sigue entonces o cómo se implementa este proceso de manera muy global, ¿no? Ojo porque yo estoy dando lineamientos muy generales que les servirá a ustedes de ayuda para definir ese proceso de investigación, pero pues por supuesto será tan robusto, tan sencillo como su organización lo determine, ¿vale? Entonces, uno de los errores más comunes es cerrar el proceso con el informe, es decir, creemos que porque recuerden que tenemos que definir un informe técnico, ¿no? Ya tengo el informe y listo, ya hice la investigación. Ese no es el objetivo de la investigación, ¿verdad? En ese sentido, ISO 37001 es claro, ¿no? Cada hallazgo debe tratarse como una no conformidad del sistema, es decir, un reporte interno de que algo falló, hubo una desviación, alguien o algo, algún control falló o algún control operativo falló en el proceso o faltó,
¿vale? O en la supervisión falló. Y por eso las acciones correctivas deben fortalecer el sistema, no limitarte a sancionar individuos. A lo mejor a veces pensamos que, bueno, supongamos que el análisis de causa dentro de la investigación, perdón, no el análisis de causa, dentro de la investigación, encontramos el culpable, por supuesto, encontramos quién tuvo el caso de corrupción y creemos que sacándolo de la organización o sancionándolo, hemos solucionado el caso, ¿vale? Y es importante analizar dentro de esas causas todos los elementos que pudieron llegar a generar ese caso de corrupción, porque a lo mejor no fue solamente la persona. Esa persona lo logró, pues porque el control de la verificación no fue suficiente, o el control de aprobación falló, o el control de alertas falló, ¿vale? Entonces es importante identificar esos elementos y por eso esas tres preguntas al final, ¿no? ¿Falló algún control existente o lo tengo o no lo tenía? ¿Vale? ¿Hubo debilidad en la debida diligencia? Es decir, no se identificó ese caso de corrupción en la debida diligencia y a lo mejor por eso ocurrió el evento, o se identificó y no hicieron nada, ¿vale? Por eso todo ese proceso de trazabilidad es importante consultarlo. No conocían la política, no conocía usted, señor involucrado, que por su actividad podría estar relacionado con un proceso de corrupción. Todos esos elementos hay que considerarlos como parte de la acción correctiva, no limitarse únicamente a la sanción de la persona involucrada, ¿no? Que a lo mejor es la salida más fácil, pero no la que me mitiga la causa raíz, ¿vale? Em, Tipos de acciones correctivas que pudieran haber, bueno, muchas, ¿no? Muchas, pero aquí hay algunas bases como para que ustedes al momento de definir esas acciones correctivas, pues se cuestionen si las acciones que están definiendo, pues han verificado cada uno de estos elementos, ¿no? Las acciones correctivas pueden tomar muchas formas, como les mencionaba, desde reforzar controles operacionales, por ejemplo, implementación de nuevos mecanismos de prevención, de alertas, detección o monitoreo en procesos operacionales, ¿vale? Desde reforzar esos controles hasta actualizar políticas, por ejemplo, o ajustar procesos de debida diligencia, hasta implementar capacitaciones focalizadas o aplicar medidas disciplinarias. Es muy importante cuando ustedes definan en el análisis de investigación de sus eventos, pues verificar cada uno de los posibles tipos de controles que podrían haber. Hay controles, por ejemplo, a las personas. Entonces, venga, faltó formación, me faltó más concientización o me faltó refuerzo sobre los riesgos que esa persona podría estar involucrada porque los desconocía. Entonces, podrían identificar o podrían cuestionar primero los controles a las personas. Los controles documentales, oiga, no tenía un procedimiento claro que me dijera la forma en que debía actuar esta persona o no tenía una política definida, ¿vale? Y también cuestionar los controles que son directamente en la operación. Oiga, ese mecanismo de consulta de listas restrictivas no me generó la alerta, ¿qué fue lo que pasó? O no se hizo la consulta previa o esa persona fue contratada sin pasar unos filtros o faltaron estos filtros. Entonces, por eso es importante cuestionar al momento de definir las acciones correctivas y, por supuesto, durante la investigación, analizar esos tipos de controles, humanos, documentales y controles directamente aplicados en la operación, ¿vale? Bien, perfecto. Seguimiento y verificación de la eficacia de esas acciones correctivas, ¿no? Tampoco es suficiente hacerlas y no garantizar que esas acciones eviten que vuelva a ocurrir un evento similar, ¿verdad? Una acción correctiva sin seguimiento es solo una intención, ¿vale? Nos quedamos ahí en que mi intención es que no vuelva a ocurrir y yo creo con mi análisis que no va a volver a ocurrir, pero hay que ir a verificarlo, ¿vale? En ese sentido, la ISO 37001 nos exige unos responsables claros, plazos definidos, evidencia objetiva de implementación, pero va más allá, exige verificar también si la acción realmente funcionó, ¿vale? Este seguimiento es lo que convierte la gestión antisoborno en un sistema vivo y no en un archivo estático, ¿vale? Entonces es importante también definir mecanismos de verificación. Venga, yo analizo si ahora con ese control adicional o esa mejora, venga, probamos, hagamos una prueba, hagamos un simulacro de un evento y verificamos si funciona, ¿vale? Venga, analizo mi matriz de riesgos y venga, evalúo si inicialmente esos controles, perdón, ese riesgo estaba bien evaluado, venga, lo reevalúo porque he tenido un evento y venga, involucro nuevos controles, por ejemplo, o hay nuevos riesgos, por supuesto, también, ¿vale? Bien, perfecto. Aquí estoy mirando la pantalla del chat, donde tengo todavía preguntas. Aquí ya como conclusión, ¿vale? Como conclusión de la charla del día de hoy, ¿vale? En esta primera parte de charla que hemos tenido, ¿vale?
Un sistema de gestión antisoborno maduro convierte cada investigación en una oportunidad de aprendizaje organizacional. Recordemos que la lucha contra la corrupción se gana en la operación diaria, ¿vale? Es decir, verificando diariamente, investigar con rigor en caso de cualquier sospecha, cualquiera, corregir con decisión y con autoridad para prevenir con evidencia la ocurrencia de nuevos eventos. Y por supuesto, cada investigación bien gestionada fortalece el sistema y la confianza de la organización. En ese sentido, pues invitarlos a reforzar o generar mecanismos para mejorar o para potencializar la cultura de transparencia en la organización. Estos procesos de corrupción pues deben ser incorruptibles en sí, ¿vale? Estos procesos que definamos para venir casos de corrupción deben ser incorruptibles y ojalá sean procesos independientes. Muchas organizaciones también optan por tener este responsable de la implementación de controles antirrupción que sean personas externas, ¿no? Personas que no tengan conflictos de interés, personas que no puedan ser influenciadas por la alta dirección, como nos decía Hilda, por ejemplo, nos decía Hilda hace un momento, que no tomen injerencia en decisiones de si es un directivo, si es una persona de alto poder, si es una persona cercana a la alta dirección, por ejemplo, también pueden ser mecanismos que nos ayuden a ser un poco más transparentes, ¿no? Bien, perfecto. Recuerden seguirnos en nuestra página en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Cantan Software, en LinkedIn también de la misma manera en Cantan Software. A la persona que nos decía por acá que dónde puede encontrar el material de este evento y eventos anteriores también en nuestra página de YouTube. Cantan Software nos encuentran y aquí para Norma vamos a volver a poner aquí la página de la descarga de los certificados. Norma, y me confirma si la ves en el chat, la he puesto de nuevo para que puedan descargarla, ¿vale? Ahí pueden descargar los certificados. Recuerden que el certificado no va a estar disponible inmediatamente finalice el evento, ¿vale? Gracias Norma, gracias María, gracias Isaac. Va a estar disponible a lo largo del día, a lo largo del transcurso entre hoy y mañana va a estar disponible para que lo puedan descargar en ese momento. Bien, no se les olvide consultar nuestra página cantansoftware.com para que puedan estar actualizados de todas las novedades, eventos, mejoras, todo lo que podamos tener. Con nuestra siguiente parte, perdón, de nuestro workshop, vamos a hacer un planteamiento del caso de lo que vamos a ver cómo Cantan Software nos va a ayudar a hacer esa gracias Eduardo, nos felicita aquí por la presentación, muchísimas gracias, no se retiren aún, no me abandonen aún en este pequeño espacio, vamos a ver cómo Cantan Software, gracias Alejandra, nos va a ayudar pues a poder garantizar esa trazabilidad, ¿no? Nos va a ayudar a garantizar cómo a través de un software pues genero mecanismos para poder hacer estas investigaciones y poder tener evidencias objetivas que me permitan detectar esas alertas tempranas para evitar ese tipo de eventos. Gracias, Eduardo, por confirmar tu continuidad. Permítanme un momentico, yo voy a abrir aquí un archivito que tengo aquí preparado para hacer el ejercicio mucho más didáctico. Permítanme 2 segunditos más. Yo voy a abrir acá, a ver qué se me hizo. Acá está. Permítanme 2 segunditos más. Bien, perfecto. Ahí ya. Bien, les agradezco si me confirman si con una manito arriba si están viendo la pantalla de mi navegador. Deben estar viendo el inicio de nuestro software. Gracias Hilda, Isaac, Norma, Lisette. Bien, perfecto. Entonces recordarles que nosotros somos una plataforma tipo SaaS, ¿vale? En la que vamos a acceder desde cualquier navegador con acceso a Internet a través de usuarios y contraseñas que ustedes definirán quiénes son gracias Remberto, perfecto. ¿Quiénes son las personas que van a acceder de la organización? ¿Qué roles y responsabilidades van a tener no solamente dentro del software, sino dentro del sistema de gestión? Y a través de esos perfiles, pues vamos a poder acceder a nuestra plataforma. Ya en nuestra plataforma, pues vamos a encontrar, somos una plataforma modular, es decir, vamos a tener un módulo específico por cada, por cada elemento. Vamos a tener un módulo para cada elemento del sistema de gestión que nos permita pues hacer la gestión correspondiente a la necesidad de cada elemento del sistema de gestión. Eso a través de menús desplegables. Vamos a encontrar, por ejemplo, a través de menús desplegables de la norma,
o de las normas, vamos a encontrar la aplicación necesaria para la gestión específica. O vamos a buscar la aplicación directamente aquí en un buscador para que ustedes puedan buscar también rápidamente la aplicación, o a través de un navegador, de un mapa de navegación, también vamos a encontrar las aplicaciones disponibles para que ustedes puedan acceder. Recuerden que somos una aplicación modular, un software modular. Tenemos un módulo específico para cada elemento. Bien, perfecto. Vamos entonces a enfocarnos primero en este ejercicio práctico, enfocarnos en los elementos de entrada, es decir, ¿qué canales voy a poder tener yo directamente en la plataforma? Pues que me permitan efectivamente conocer esos canales, ¿no? Recuerden que estamos hablando precisamente del proceso de investigación, ¿no? Y por supuesto nos van a quedar muchas cosas por fuera el día de hoy sobre otros elementos del sistema de gestión anticorrupción, pero nos vamos a enfocar específicamente en esos elementos que nos ayudarán a recolectar evidencias o alertas o generar alertas y que posteriormente pues los voy a tomar de insumo para hacer una investigación correcta, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar en este momento en, por ejemplo, mecanismos para el reporte de denuncias, ¿vale? Que podría ser un mecanismo disponible dentro de su organización y este QR y bueno, aquí donde dice reporte aquí su denuncia es una URL que está ahí pegada, ¿vale? Esto proviene de la plataforma y ustedes directamente podrían generar este código QR. Si lo quieren escanear en este momento, lo pueden hacer, ¿vale? Para que me ayuden a hacer un ejercicio de reporte de denuncias. Y al momento de que ustedes habiliten este canal, ustedes lo pueden pegar en su página web, por ejemplo, o, bueno, en el mecanismo, en el sitio donde ustedes decidan publicar esta URL. La persona que acceda a esa URL o que escanee ese código QR, yo lo voy a cliquear acá, directamente lo va a mandar a una URL en la plataforma que les permitirá, pues, precisamente reportar esa denuncia, ¿vale? Todo lo que están viendo a continuación es un formulario que puede ser personalizable con base a la necesidad que ustedes tengan, es decir, podemos incluir los datos que ustedes necesiten. Y el canal lo que me va a permitir es, pues, recepcionar cualquier denuncia que me pueda servir para alertarme de un caso potencial de corrupción o de un evento ya materializado, ¿por qué no? ¿Vale? Recuerden que escaneando el código QR funciona también desde el dispositivo móvil sin ningún problema, ¿vale? Aquí recuerden, esto es personalizable, ¿vale? Personalizable. Entonces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de introducir un nombre y apellido si quieren que sea opcional o no, o que no haya ese dato. El teléfono, por ejemplo, si queremos que nos contacten o la persona que está registrando quieren que lo contacten o no. Recuerden que todo esto es personalizable, ¿no? ¿Cuál es la descripción de la comunicación? Por ejemplo, un operario recibió un regalo de la negociación. Este ejemplo me da entrada también para que ustedes definan correctamente internamente en la organización cuáles son las políticas de recepción de regalos o obsequios de proveedores, por ejemplo, porque ahí también se pueden generar casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, si hay una política clara, hay una política establecida de no recibir ningún tipo de regalo, pues este tipo de denuncias es válido, ¿no? Este tipo de denuncias es válido y por supuesto, pues se puede alertar de un posible caso de corrupción. Es muy importante, recuerden como lo vimos en la charla, pues potencializar este mecanismo, potencializar la concientización de las personas, potencializar la conciencia y la ética de la organización y esto se tiene que volver un mecanismo confiable de posibles casos que se puedan materializar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la posible fecha de los hechos denunciados, que se afecta a terceros relacionados con la empresa o no. Y aquí, si tenemos, por ejemplo, la persona tiene evidencias, ¿vale? Si tiene evidencias de lo ocurrido, por ejemplo, no sé, informes, fotografías, seguimientos, registros, lo que sea que él quiera adjuntar en esa evidencia, pues lo va a poder realizar. De esa manera, cuando el funcionario o la persona que esté haciendo la denuncia, que podría ser pública, ahí introducimos unos datos eh, del formulario donde yo introduzco mi nombre y mis datos, pero si no quieren hacerlo, pues que sea totalmente anónimo, también es válido hacerlo. La plataforma, y esto a consideración de la necesidad de ustedes, va a emitir un código único de identificación de esa denuncia, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Si ustedes lo desean, ¿no? Que la persona que hizo la denuncia en el canal de denuncias pueda generar o seguir generando más denuncias, en el caso de que evidencie más, pero si él ha realizado denuncias, si ustedes lo desean,
él puede ir haciendo un seguimiento de cómo va el proceso. Es decir, con ese código que la plataforma me indicó, yo puedo ir mirando en qué proceso va, por ejemplo, ¿vale? Y ya lo que viene a continuación, pues serán las etapas desde el reporte y cómo continúa en la plataforma ese proceso de denuncias, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué está pasando en la plataforma? Pues automáticamente tenemos el aplicativo de canal de denuncias y automáticamente será recepcionado esa denuncia. Voy a filtrar aquí por la fecha de la denuncia. Y a través de alertas, aquí está, la del 17 de diciembre, el día de hoy, a través de alertas la plataforma notificará al responsable o a los responsables, pues que efectivamente hubo una denuncia reportada, ¿vale? Aquí está definido, por ejemplo, que sea una persona específica, esto puede ser automático o puede ser dependiendo de alguna condición, de algún elemento, que las diferentes personas responsables pues sean automáticas o sean seleccionables. ¿Para qué? Para que por correo electrónico, como les mencionaba, pues sean notificadas de que efectivamente hay un reporte de la denuncia, ¿vale? En esta segunda etapa, la persona responsable, pues es la responsable dentro de la organización de recepcionarla y decidir el tratamiento. Recuerden que en todo momento la persona que realizó, perdón, la persona que realizó la denuncia puede ir mirando cómo va ese proceso. Y fíjense que aquí la aplicación va a ir avanzando, o la URL va a ir avanzando. Oiga, ya ingresé la denuncia y va en la fase de recepción. Yo estoy mostrando aquí todo el proceso, ¿vale? A manera de ejercicio. Pero si ustedes quieren, ahí llegó el correo electrónico. Si ustedes quieren que la persona no pueda consultar cómo va su denuncia, pues simplemente no se le habilita o no se le habilita ciertos elementos. No quiero que sepa esta fase cómo va, por ejemplo. Quiero que sepa que va ahí, pero no quiero que vea el contenido, por ejemplo. Entonces, de eso es parametrizable para que la persona tenga también la tranquilidad de cómo va su proceso de denuncia, también si ustedes lo quieren habilitar. Posteriormente voy allá a dirigirme a un registro que ya está gestionado, por supuesto, para poder hacer el ejercicio, pues aquí hay otras personas que me están ayudando a hacer el ingreso de la denuncia. Aquí ya veo otra de Hilda, perfecto Hilda, bueno, gracias por tu ejercicio. Fíjense que con el código QR que ustedes están eh, utilizando, pues están reportando la denuncia directamente a la plataforma. Voy a dirigirme a esta que ya tiene el ejercicio completo para hacerlo un poco más rápido. Y fíjense que posterior a la recepción de la denuncia, lo que hizo la persona fue definir por dónde la recibió, cuál fue la comunicación, qué concepto de denuncia, si lo aceptó o no, pueden tener una clasificación, por ejemplo, lo que hablábamos de la clasificación de las denuncias, unas pueden ser más prioritarias que otras, ¿vale? Y aquí podemos comunicar por correo electrónico directamente en la plataforma a las personas que consideremos deben estar informadas de que hay una denuncia, por ejemplo. Luego, posteriormente, viene aquí una pequeña fase de investigación de la denuncia. No es la investigación del evento, es la investigación de la denuncia. Es decir, vamos a verificar pues qué tan veraz es esa denuncia, por ejemplo, bajo un responsable específico. Y aquí esa persona detalla si es válida la información que está recepcionando, es decir, si el mecanismo fue efectivo, si hay evidencias suficientes como para iniciar la investigación, y aquí vamos a poder entonces aprobarla para que posteriormente definamos los planes de acción de esa denuncia, es decir, poder definir, vamos a hacer la investigación, vamos a hacer un acercamiento inicial con el líder, vamos a definir el equipo investigador, todos los elementos que tengamos disponibles como acciones para abordar la denuncia. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Entonces, de cómo definimos acciones? Simplemente la persona responsable define qué hay que hacer, por ejemplo, definir los responsables de la investigación, ¿vale? En caso de que sea un plan de acción definido, vamos a definir la persona responsable de la definición va a definir una fecha o un plazo establecido para hacer cada una de las actividades con un responsable establecido dentro de la plataforma que será una persona de su organización. Una vez esa persona sea asignada a la tarea, le llegará una notificación por correo electrónico, pues precisamente para que ejecute esos planes de acción y aquí en la plataforma pues pueda, una vez ejecutados esos planes de acción, pues mitigar o perdón, atender esa denuncia, ¿vale? Aquí podríamos, esta persona podría realizar un comentario, ok, ejecutada, por ejemplo, introducir evidencias de la ejecución de la acción y a través de estados, pues cerrarlas dentro de la plataforma. Entonces, digamos que este primer canal de denuncias lo que me permite es, pues, tener una trazabilidad
dentro de la plataforma de que a través de una recepción, pues yo he hecho un tratamiento inicial de esa denuncia para posteriormente, en caso de que sea una evidencia o una denuncia válida, pues poder definir una investigación mucho más profunda. Que es importante también resaltar de la plataforma, que en todo momento esto será asignado por responsables dentro de la organización, pero cada uno de los registros o de las interacciones de las personas en cada uno de los registros van a quedar registradas. Entonces aquí podemos ver qué persona hizo cada operación, qué persona hizo cada elemento o cada interacción dentro del proceso de la denuncia, la fecha y hora exacta en que hizo la interacción y de esa manera pues vamos a tener todos los elementos trazables para poder evidenciar no solamente el proceso de la denuncia, sino quién hizo el tratamiento realmente a través del log que nos guarda la plataforma. Bien, dice aquí Diana. Hola Diana, un gusto, gracias por participar. Diana Orgela nos saluda. Esta opción se puede utilizar para otro tipo de denuncias como el tema de acoso laboral. Sí, podríamos utilizarlo para este tipo de denuncias para que podamos tener también optimizar el proceso, ¿no? Entonces aquí también podríamos acomodarlo a ese tipo de denuncias para que sea funcional. Gracias Diana, gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu participación. Bien. Entonces aquí tenemos uno de los mecanismos, ¿no? Uno de los mecanismos definidos como posibles casos de alerta para detonar una investigación de accidentes, ¿no? Recuerda que estamos primero viendo eso, ¿no? ¿Qué elementos me brinda Kantan Software para poder generar alertas o poder generar insumos que me permitan, en caso de que sea necesario una investigación, pues tener elementos de entrada en la investigación? Bien. Otra aplicación que vamos a ver ahorita en este momento es la debida diligencia, es decir, poder solicitar a través de un aplicativo y que se haga la gestión correspondiente de una debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Pues no sé, tengo la posibilidad, por ejemplo, de contratar un proveedor, ¿vale? O tener una relación con un cliente, o contratar una persona, o voy a iniciar un proyecto, ¿vale? Y yo, como líder de esa negociación o como líder de ese proyecto, pues para evitar casos de corrupción, pues lo pongo a consideración de la organización con los mecanismos establecidos, pues que analice qué tan conveniente es o no iniciar esa relación. Para eso nos funciona ese proceso de diligencia, que si ustedes quisieran también como lo vimos hace un momento, puede ser anónimo, ¿vale? Es decir, poder generar también una URL, ¿vale? Con un código QR, para que así como lo hicimos con el reporte de denuncias, podamos hacer una solicitud de verificación de debida diligencia de manera anónima, ¿por qué no? ¿Vale? Para también tener la tranquilidad a las personas que van a hacer la solicitud. Bien. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues al momento de hacer la solicitud, sea anónima o sea directamente con mi usuario y contraseña de la plataforma, yo tendré la posibilidad de poder solicitar que se haga una debida diligencia, por ejemplo, para personas de la organización o personas que quieran o que estemos en proceso de eh, selección, por ejemplo, de una persona para la organización y yo quiero que se consulte si esa persona, por ejemplo, tiene antecedentes de estar involucrados en procesos de corrupción o si esa persona, no sé, ya ha tenido antecedentes, como le mencionaba, en otras organizaciones. Digamos, podemos hacer una consulta de personas, pero también podemos hacer consulta y aquí vamos a poder consultar la persona que queramos. Aquí están todas las personas que en este demo están disponibles para hacer la consulta. También vamos a tener la posibilidad de tener proveedores, es decir, poder investigar o poder seleccionar de mi listado de proveedores eh, o posibles proveedores, porque aquí también vamos a poder crear los proveedores nuevos o los posibles nuevos proveedores, pues seleccionar cuál de ellos voy a hacer el proceso de investigación o el proceso de análisis de debida diligencia. Proyectos, por ejemplo, vamos a poder también de los proyectos nuevos o los proyectos actuales, cuáles voy a hacer el análisis, o los clientes, ¿vale? Los clientes también puedo poner aquí, tener mi listado de clientes y poder seleccionar, pues a cuál le voy a hacer la solicitud de análisis de debida diligencia, ¿vale? Aquí simplemente la persona solicitante, pues recuerden que esto es opcional, diligenciará los datos de contacto para que una vez tengamos respuesta de la persona eh, que analiza la debida diligencia, pues se sepa a quién debe contactarle en caso de que sea anónima la solicitud, ¿vale? Y toda esta información recuerden que es
personalizable. Bien, ese es el reporte inicial que quería mencionarles, pero voy a utilizar uno que ya está gestionado para hacerlo un poco más rápido. Entonces, una vez gestionada recepcionada la solicitud de debida diligencia, el siguiente paso dentro de la plataforma es que a través de correos electrónicos, la persona responsable pues revise la oportunidad. ¿Qué tendrá que hacer la plataforma o qué tendrá que hacer dentro de su organización? Pues definir y utilizar cuáles son los mecanismos por los cuales va a verificar que este proyecto, cliente, persona, pues no haya sido involucrado en procesos anticorrupción. En el evento de la sesión anterior vimos, por ejemplo, mecanismos como la consulta de listas restrictivas, en donde pues ya esas listas restrictivas nos dicen, y las diferentes listas restrictivas la vimos en el evento anterior, nos brindan una información pues ya verificable, una información veraz de qué personas, proyectos, clientes, proveedores ya están catalogados como riesgosos o con un nivel de riesgo si hacemos un tipo de relación con ellos, ¿vale? Hablamos en la sesión anterior también en nuestro evento especial que dentro de las novedades del 2026 para Cantan Software, vamos a tener la posibilidad de hacer esa consulta de lista restrictiva directamente en la plataforma. Es decir, vamos a tener aquí la posibilidad de que si nos hacen una solicitud de la debida diligencia, vamos a poder directamente en nuestro software poder hacer una consulta de todas esas diferentes listas restrictivas para que estén muy atentos cuando tengamos la novedad lista para que ustedes la tengan disponible en su software. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué hará esta persona una vez haga la consulta de listas restrictivas? Pues va a evaluar bajo una metodología que ustedes ya hayan definido, pues por ejemplo, si es riesgoso por el país o región donde se desempeña esa persona, proveedor o cliente, eh, pues tener casos de corrupción, ¿no? A lo mejor el país donde se desempeña por su situación política sea más riesgoso tener alguna relación precisamente pues porque proviene ese proveedor de ese país, por ejemplo, ¿vale? La industria, por ejemplo, también puede ser propensa, por ejemplo, el sector financiero es mucho más propenso a tener casos de corrupción que otro tipo de sector. Entonces, dependiendo del sector, también puede ser un nivel de riesgo alto, superior. Recuerden que esto lo está haciendo una persona con conocimiento y oportunidad y el rol asignado directamente en la plataforma y en su sistema de gestión, ¿no? Esto no es a consideración de cualquier persona, sino son las personas responsables de hacer esa revisión. Por ejemplo, si hay un vínculo con el sector público, pues posiblemente hay un mayor riesgo, ¿no? Antecedentes legales o reputacionales. Venga, ya la lista restrictiva me dijo que hay noticias negativas, sanciones, investigaciones, pues tengo un mayor y menor riesgo. Y al final, bueno, aquí tenemos una existencia de si ellos también tienen un proceso de sistema de anticorrupción y si lo tienen establecido, pues a lo mejor un riesgo sea un poco más bajo, ¿vale? Al final de la calificación, lo que va a permitir la aplicación es poder determinar de manera matemática y visual, pues cuál es el nivel de riesgo de esa relación. Aquí, por ejemplo, es un riesgo medio, ¿vale? Porque, pues, de acuerdo a la metodología que es personalizable, ¿vale? La metodología que es personalizable, pues él va a interpretar con base a la calificación qué nivel de riesgo es, ¿vale? También cada elemento, ¿no? El país, el sector, el vínculo, los antecedentes, vamos a tener ahí catalogado automáticamente. Por aquí nos pregunta Hilda, ¿cómo se asigna la calificación? Los criterios. Todo esto es personalizable, Hilda. Yo estoy mostrando un ejemplo de metodologías, pero si tú tienes una metodología o quieres cambiar esa metodología de evaluación, se parametriza o se configura a través de pesos, valores, qué significa cada criterio, bajo qué criterio se va a calificar. Aquí he puesto unos criterios sencillos de alto, medio, bajo, pero pueden tener criterios muy técnicos y cada criterio técnico puede tener un valor diferente. Todo eso es personalizable dentro de la plataforma. Bien, una vez se haga esa calificación, pues la persona que hace la revisión de la oportunidad, pues con base a su rol dentro de la organización, determinará si es conveniente o no continuar con la relación. Entonces aquí ya tenemos una trazabilidad inicial, ¿no? Yo estoy solicitando, usted evaluó, la plataforma le dio un nivel de riesgo y usted a pesar de eso continuó, ¿vale? Entonces, en caso de que exista un caso de soborno, pues aquí tenemos la trazabilidad también de que la debida diligencia fue realizada y que con base a las autorizaciones pueden haber unos responsables involucrados, ¿vale? O unos responsables que omitieron algún elemento, ¿vale? Posteriormente, lo que me permite la plataforma es después de la oportunidad, en caso de que yo haya decidido o que la persona haya decidido seguir la relación, pues identificar cuáles son los riesgos, ¿no? Y aquí la plataforma funciona de una manera muy
dinámica porque se vincula con las diferentes aplicaciones que tenemos o las otras aplicaciones. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer una identificación de cuáles son los riesgos asociados, cuál es la descripción del riesgo que yo tengo por hacer esta relación, qué factor de riesgo es, qué tipo de riesgo es, el estado del riesgo, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Y de esa manera la plataforma va a ir almacenando toda la información de los riesgos detectados, no solamente de este proceso de due diligencia, sino de todos los riesgos derivados de la gestión antisoborno. Bien. Una vez identifiquemos los riesgos, vamos a poder definir, por ejemplo, planes de acción, como vimos hace un momento en los canales de denuncia. Es decir, ok, vamos a mantener una relación con este proveedor, con este cliente, pero vamos a hacer evaluaciones periódicas, por ejemplo, o vamos a hacer controles específicos, vamos a evaluar periódicamente las transacciones, o vamos a hacer la auditoría a la negociación periódicamente. Toda esa planificación la vamos a poder tener acá para que las personas involucradas, pues, o bajo su responsabilidad, pues definan y ejecuten las acciones que sean necesarias para mantener una relación confiable con este proveedor o cliente o persona con la que decidimos mantener una relación. Bien, perfecto. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, invitarlos a que nos dejen ahí sus comentarios, sus observaciones, experiencias. Gracias a las personas que han estado participando en todo momento. Eso es para nosotros muy valioso, invitarlos a que sigamos participando. Entonces, fíjense cómo este canal de denuncias, perdón, este proceso de vía diligencia nos va a ayudar precisamente a eso, ¿no? A guardar la trazabilidad de la información directamente en la plataforma. Recuerden que estamos mirando primero esos elementos de entrada que al momento de hacer una investigación, pues me pueden determinar qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los elementos que se generan? Recuerden que todos estos elementos también pueden ser impresos. Si ustedes quieren tener las evidencias de esta gestión impresa, también lo van a poder hacer, pero recuerden que todo en la plataforma va a tener una trazabilidad del proceso que se ha realizado. Bien, perfecto. ¿Qué más elementos de entrada tenemos en la plataforma? ¿Qué más mecanismos tenemos para identificar alertas de procesos anticorrupción? Por ejemplo, el proceso de consultas éticas que vimos hace un momento, el canal de consultas éticas que vimos hace un momento, perdón, que vimos en el evento anterior, eso es una novedad que tenemos dentro de la plataforma. Y lo que me permite es, por ejemplo, a través de un registro que también puede ser anónimo, si ustedes así lo consideran a través de las URLs, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si es anónimo o no, lo decide la persona que registra. Y lo que me permite este canal de consultas éticas es, por ejemplo, yo, como soy responsable y tengo conciencia y sé que por mi actividad puedo estar involucrado en algún proceso de corrupción o de soborno, yo tengo una duda, ¿vale? Yo como funcionario tengo una duda y la reporto para que las personas que pues tienen el conocimiento técnico de si puede ser un caso de corrupción o no, se alerten y me ayuden a identificar si esto que yo voy a hacer o que me ha llegado a mi área de trabajo me puede llegar a estar, me puede llegar a involucrar en un proceso de corrupción o de soborno. Entonces aquí, por ejemplo, alguien consultó un posible conflicto de interés, ¿vale? Porque le llegó una propuesta técnica de una empresa donde trabaja un familiar o de la dirección de la empresa. Es decir, esta persona que trabaja en mi organización, vamos a suponer que es de compras, ¿vale? El proceso de compras, le ha llegado una propuesta técnica de una empresa, ¿vale? De una empresa, pero identificó que esa empresa, en esa empresa trabaja un familiar de él, ¿vale? Entonces, como tenemos un proceso muy bien interiorizado por la organización, pues esta persona consulta, venga, me está pasando esto, ayúdeme a identificar si puedo estar haciendo un posible caso de corrupción porque hay un conflicto de interés. Yo tengo una familiar que trabaja allí, ¿vale? Bajo esa información inicial, ¿vale? Bajo esa información inicial que quedará registrada en la plataforma, pues el responsable define qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esta persona define. Venga, la consulta ya fue clara, sí o no, o necesito una aclaración adicional y en caso de que no sea clara la información, pues se la volverá a pedir a la persona que reportó, ¿vale? Para que le aclare aún más qué fue lo qué es lo que está reportando. Aquí, por ejemplo, ya están definidas las categorías principales y las subcategorías de los posibles casos que puedan presentarse al interior de la organización, que esto pues es personalizable. ¿Qué probabilidad de impacto puede tener ese registro o ese posible caso de conflicto de interés? Aquí, ¿cuál es la consulta, la naturaleza de la consulta, por ejemplo?
no sé, evaluación de comportamiento, por ejemplo, si requiere escalarse con otras personas adicionales. Recuerden que todo esto guardará trazabilidad con las decisiones que tomó cada persona, ¿no? Entonces, si es necesario, por ejemplo, escalarlo al comité de ética, por ejemplo, porque digamos que es necesario evaluarlo más a profundidad, o al área legal, o a recursos humanos, para que todo quede la trazabilidad de la plataforma del tratamiento que se dio, ¿vale? Y en la consulta preliminar, ¿vale? En la decisión de la consulta preliminar, ¿vale? Lo que podemos aquí también tener como parte de las mejoras que tenemos de nuestro Cantan Software es que con inteligencia artificial, la inteligencia nos ayude a determinar pues los pasos a seguir, cuáles son las recomendaciones, si, qué naturaleza fue esta consulta. Y aquí lo que está haciendo, ya terminó el análisis, la inteligencia artificial, es analizar todo el proceso, cómo va el proceso. ¿Para qué? Para que hagamos una clasificación preliminar y el tratamiento que debemos darle a esta consulta. Aquí nos dice la inteligencia artificial, que eso ya terminó, ¿no? No sé si se fijaron que yo le di un clic acá y la plataforma estaba analizando. La consulta está relacionada con un potencial conflicto de interés debido a una propuesta técnica presentada por una empresa en la que un familiar, bueno, me está diciendo lo del registro, ¿no? La consulta ha sido clasificada como un posible conflicto de interés, dado que involucra relaciones familiares que podrían influir en las decisiones empresariales. Justificación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo es medio, considerando la posible influencia debida a una toma de decisiones corporativas que podría comprometer la integridad. Voy a ampliar aquí un poquito que está muy pequeñito. ¿Vale? Que podría comprometer la integridad del proceso de la selección de propuestas. ¿Qué requerimientos adicionales se definirían? Se requiere información sobre los procedimientos actuales para la gestión de conflictos de interés y si existe algún procedimiento previo de situaciones similares. Escalamiento. Esto debe ser escalado al departamento de compliance para un análisis más exhaustivo, asegurando medidas adecuadas para mitigar los riesgos. ¿Qué recomendaciones nos da la inteligencia artificial? Realizar una revisión detallada de los procedimientos internos, implementar medidas para asegurar la evaluación imparcial, documentar la revisión. Fíjense que pues esto es inteligencia artificial y por supuesto es una entrada, ¿no? Es una entrada, ¿vale? Es una entrada. Pero pues hay que analizar específicamente si procede o no ese análisis de la inteligencia artificial. No confiar ciegamente en la inteligencia artificial porque pues aún no es perfecta, ¿no? Es una sugerencia que nos da la inteligencia artificial para proponer el análisis, ¿vale? Perfecto. Una vez esta persona define ese análisis inicial, pues vamos a hacer esa clasificación preliminar, perdón, pues vamos a hacer la evaluación análisis posterior a esa consulta. ¿Quién lo hace? Dependiendo de la clasificación, ¿no? Entonces aquí podría ser un integrante del comité ético, una persona de recursos humanos, dependiendo del tratamiento en la clasificación que se haya hecho, ¿vale? Aquí nos va a decir entonces el análisis técnico por parte del área o el rol específico, cuál es el resultado, si es necesario consultar otras áreas adicionales, cuál fue la decisión y el análisis que se dio para posteriormente con esa análisis responder a la persona que consultó, ¿no? ¿Cuál fue la resolución de la consulta? Se autoriza, por ejemplo, no hay ningún problema, se declaró que puede operar la contratación del proveedor, bueno, ahí era la contratación de la oferta técnica, y se notificará por correo electrónico la respuesta a la persona. Se ha analizado su caso. Tras la revisión realizada del área de cumplimiento, afirmamos que, y está todo el resumen, la decisión y toda la información directamente enviada desde la plataforma a la persona que hizo la consulta. Posterior a esa notificación, pues se confirma la notificación y se hace un proceso en caso de que se necesite hacer una retroalimentación o un refuerzo a la consulta, por ejemplo, que no procedía a la consulta y pues se hace una retroalimentación de por qué la consulta no procedía o por qué no aplica. Todo eso es planificable dentro de la plataforma. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Perdón, yo voy a quitar aquí esto de acá, perdón un segundo. Bien, perfecto. Entonces tenemos otro mecanismo de consultas éticas, ¿no? Tenemos una duda, no lo sé si lo que voy a hacer me puede involucrar o no, yo prefiero consultar, así sea de manera anónima, pero tenemos la tranquilidad de que una persona prefirió consultar y que le respondieran que no se preocupara, ¿vale? O que sí se preocupara, dependiendo de. Bien, perfecto. ¿Qué otros elementos tenemos para hacer las investigaciones o para tener entradas de investigaciones? Tenemos un proceso, por ejemplo, de gestión de donaciones y hospitalidad, que me permite también, muy similar al proceso de consultas éticas, pues consultar, por ejemplo, oiga, yo estoy recibiendo acá una cortesía comercial, ¿vale? Un proveedor nos está ofreciendo
200 euros para gastar en sus servicios en la suscripción. O sea, me está diciendo que me va a regalar 200 euros si yo decido suscribir con ellos, ¿vale? Entonces, muy similar al proceso de consultas éticas, solo que estamos aquí hablando específicamente de donaciones o regalos o descuentos que me podría dar algún proveedor, por ejemplo, por contratar con ellos. En ese sentido, también funciona de manera muy similar para poder definir pues la solicitud, qué es lo que me están ofreciendo, quién lo está recibiendo, cuál es el valor estimado del regalo o la donación que me están dando, por qué tipo de solicitud es una cortesía, un descuento, un regalo, una donación, lo que sea que se está recibiendo, se está por recibir, para que también entonces se analice si efectivamente procede o no, ¿vale? Y tener las evidencias de por qué fue aprobado, por qué no se cataloga como un caso de soborno y tener los roles y responsabilidades bien definidos en el proceso de la gestión. ¿Bien? Perfecto. Bien. Perfecto, bien, perfecto. ¿Qué otros mecanismos tenemos entonces acá definidos? Pues ya hemos llegado aquí a algunos de esos procesos que tenemos definidos para recolectar información y que en caso de que se materialice o que haya una sospecha del evento, pues en ese sentido ya tendríamos una aplicación específica que es la gestión de las investigaciones. Y en la gestión de las investigaciones sí que podemos tener entonces, ya el proceso definido para investigar oportunamente un caso materializado, un incidente materializado o una sospecha de soborno dentro de la organización. ¿De dónde provienen esas sospechas? En caso de que sea sospecha, pues de todos los elementos que acabamos de ver, a través de un canal de denuncias, a través de una debida diligencia, a través de una consulta ética, a través de unas donaciones que pues, se analizaron y fueron eh, eh, alertadas por una posible caso o una sospecha de un caso de soborno. Y aquí también entonces tenemos la posibilidad de que se inicie el proceso formal de investigación. ¿Vale? Aquí registramos el caso, por ejemplo, por qué canal fue el que se recepcionó o se alertó esta investigación, por ejemplo, por el canal ético que vimos hace un momento, qué tipo de caso se reportó o qué es lo que o vamos a investigar más a profundidad, pues un posible caso de conflicto de interés, la denuncia si fue anónima o no, cuál fue la descripción del incidente, cuáles son todas las personas involucradas dentro de este evento, qué naturaleza del caso es, el nivel de gravedad, qué existencia de riesgos hay, qué evidencias adjuntas hay, porque todo este proceso de registro del caso, recuerden que es lo que me va a permitir hacer el registro y posteriormente, pues hacer el análisis, ¿no? Aquí tenemos todas las evidencias que vamos a poder adjuntar, tantas evidencias tengamos, el proceso de reporte, documentos, todo lo que me permite evidenciar, pues que efectivamente es lo que está ocurriendo dentro de este caso. Bien. Posteriormente se va a hacer una evaluación preliminar y triage, es decir, como una priorización de ese nivel de investigación, ¿vale? Por una persona responsable o por un conjunto de personas responsables. El reporte contiene información suficiente para evaluación preliminar, si no, pues se solicitará a la persona que registró, pues que amplíe la información, ¿vale? Aquí nos dice, por ejemplo, el nivel de riesgo preliminar que esta persona ha evaluado, qué justificación ha definido, si el que haya aceptado un regalo con el cliente no tiene por qué virar un hecho importante. Aquí es una parte inicial de la investigación, ¿vale? Y tenemos un análisis posterior de la investigación. Vamos a responder unas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo ocurrió? Aquí se ha repetido la pregunta, ¿qué norma se pudo haber vulnerado? ¿Qué tipos de evidencias se recuperaron? Todas las evidencias. Y aquí vamos a poder entonces en esta tercera etapa, en esta cuarta etapa, perdón, poder hacer un análisis de causas para determinar los hallazgos. Aquí vamos a poder tener la metodología que ustedes definan, análisis de Ishikawa, 5 porqués, Taproot, cualquier metodología que ustedes definan para análisis de causas, pero también vamos a tener inteligencia artificial que les permitirá a través de un botón, como estamos viendo en este momento, que la inteligencia analice todo lo que hasta este momento la investigación está siendo gestionada e inclusive va a ser analizada las evidencias que se están adjuntando. Todo lo que se haya adjuntado dentro de la evidencia lo va a analizar la inteligencia artificial y aquí nos va a dar entonces, con la metodología que ustedes quieran, insisto, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son? Aquí está haciendo con un diagrama de Chicago. ¿Cuáles son las condiciones
que más se consideraron, que más fue, o las causas o las espinas que más fueron afectadas, cuáles son cada una de las causas en cada uno de los elementos del análisis. También lo va a poder hacer por 5 porqués, cuáles fueron los análisis que se hicieron y nos va a proponer las acciones correctivas necesarias, pues precisamente para mitigar este evento, ¿vale? Todo nos va a indicar también la inteligencia artificial cuáles son los controles adicionales que se deben implementar para mitigar nuevamente este proceso. Esto lo podemos tomar de base para complementar el análisis de causa, es decir, yo puedo tener este análisis de inteligencia artificial como complemento a un análisis propio y poder tener la metodología propia directamente en la fase para que la persona lo tome de base, pero haga su propio análisis de causas. Posteriormente, las personas involucradas en este proceso de investigación, pues van a determinar los hallazgos, ¿no? Es decir, vamos a poder aquí determinar cuáles son las no conformidades, porque recuerden que lo vimos en la presentación, que hay que hacer un reporte de la no conformidad, y aquí vamos a poder hacer un vínculo con la aplicación de no conformidades para reportar precisamente en ese proceso de no conformidades qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y de esa manera, pues tener enlazado la investigación con el proceso de no conformidades para que en ese proceso pues se haga el análisis de causas nuevamente, se haga todo el proceso de causa raíz de la investigación y se definan por supuesto pues las acciones que me permiten hacer la mitigación de ese proceso. Bien. Perfecto. Posteriormente hagamos la investigación de los hallazgos, pues vamos a comunicar a las personas involucradas si es necesario comunicar, ¿vale? Aquí vamos a poder generar el informe, por ejemplo, de todo el proceso de investigación por parte de la persona responsable, qué fue lo que se halló, cuáles fueron los hallazgos que se generaron, cuál fue el tratamiento, cuáles son los controles adicionales y de esa manera pues tener aquí en la plataforma la posibilidad de tener toda la investigación completa con las evidencias trazables dentro de la plataforma. Bien, perfecto. Bien, ya como para finalizar y complementar la charla del día de hoy sobre todo el proceso de investigación de gestión antisoborno y acciones correctivas, pues recuerden que todas las aplicaciones dentro de la plataforma se comunican entre sí y en ese sentido yo puedo tener, por ejemplo, indicadores que me permitan identificar la cantidad de denuncias reportadas y gestionadas, cantidad de hallazgos efectivos, cantidad de investigaciones realizadas, cantidad de acciones correctivas derivadas del proceso de investigación de accidentes, de incidentes o de eventos de soborno realizadas, ¿vale? Y de esa manera vamos a poder tener aquí los indicadores que ustedes así consideren. De manera automática, la plataforma va a recolectar los datos de las aplicaciones orígenes y de esa manera, pues automáticamente al darle un clic en la plataforma, aquí por ejemplo estoy haciendo el porcentaje de cierre de acciones correctivas, me va a indicar el porcentaje de cumplimiento con base a los datos que se encuentran en las aplicaciones donde yo gestiono, en este caso, las acciones correctivas. A partir de los porcentajes de metas de cumplimiento, la plataforma les va a dar aquí la significancia y el porcentaje de cumplimiento de cada indicador. Y en caso de que haya un incumplimiento, como vemos acá, pues vamos a poder hacer el reporte de la no conformidad directamente en la plataforma para que nos quede vinculado que derivado del incumplimiento de un indicador, pues tenemos el reporte y tratamiento de una no conformidad. También ustedes van a poder tener la posibilidad de tener como de forma analítica un business intelligence que les va a poder determinar lo que ustedes consideren. Por ejemplo, hablando de los incidentes de soborno, vamos a poder tener gráficas, por ejemplo, que nos permitan saber cuáles son los elementos o las causas más representativas, qué nivel de cierre de los hallazgos he tenido, ¿vale? Aquí vamos a poder, por ejemplo, saber cuántos ya he investigado, cuántos ya están cerrados, cuánto en promedio me estoy demorando para el cierre de la investigación de los eventos. Como les decía, podríamos tener gráficas personalizadas que me ayuden a identificar cuáles son las causas más representativas o los controles más efectivos o menos efectivos, cuántas acciones tengo abiertas, cuántas acciones tengo cerradas, el proceso en qué estado se encuentra, si ya está investigado, si apenas están reportados y de esa manera pues tener un análisis mucho más mucho más explicativo, mucho más gerencial sobre lo que está sucediendo frente a los eventos de corrupción en mi organización.